Levanta tu mano derecha, pon tu mano izquierda en el pecho, di conmigo: yo soy templo y morada del Espíritu Santo. No soy basurero de nadie. Por eso no oigo ni repito chismes, ni calumnias, ni malas noticias. ¿Puedes darle una ofrenda de palmas al Rey? Hoy empezaremos a hablar de un tema que a lo mejor te vaya a mover un poco el tapete. El tema que vamos a empezar a tratar lo he titulado con una pregunta: ¿es real tu Dios? A lo mejor puedas decirme amén, pero vamos a averiguar si es cierto que es real el Dios en el que tú crees. Por eso te decía, a lo mejor se te mueva el tapete de tus creencias. Así es de que con cariño y respeto toca el hombro de tu vecino al lado izquierdo y dile: prepárate, agárrate de la silla, porque a lo mejor el Señor te sorprenda. El ser humano por diseño, di conmigo diseño. El ser humano por diseño tiende a buscar el respeto hacia alguien mayor que él. Por esa razón es de que no importando la cultura, no importando el idioma, no importando la etnia o la raza, el ser humano siempre tiende a buscar a Dios de la forma que considera correcta. De esa cuenta podemos ver en todas las culturas antiguas, en las actuales, diferentes creencias sobre Dios. ¿Pero por qué? Porque así fue diseñado. Entonces el hombre, cuando no entiende, cuando no encuentra a Dios, empieza a divinizar o hacer Dios cualquier cosa que se le ocurra. Muchas veces nosotros nos concretamos a criticar a las personas porque decimos nosotros adoran ídolos o adoran imágenes. Pero a veces no consideramos que también nosotros podemos caer en ese error. Creyendo estar en la verdad, muchas veces nos desviamos. No importando qué religión sea, cualquier religión se supone, oye bien, se supone que te quiere acercar a Dios, pero hay un problema. La religión jamás te podrá acercar a Dios, porque dice la Biblia que hay un solo camino para llegar a Dios, y es Jesucristo. Hay algunas personas, he visto muchas publicaciones en el internet, donde se pelean que Cristo vino a instaurar una sola iglesia, una sola religión. Mentira. Cristo no vino a poner ninguna religión. ¿Recuerdas qué era lo que predicaba Jesús? Su mensaje era sencillo, era simple. Él no estuvo predicando de guerra espiritual, no predicó de milagros, no predicó de liberación. Liberaba, sanaba, venció a Satanás, fue a la cruz, hizo milagros, pero nunca predicó de eso. ¿De qué predicaba? Su mensaje era simple. Dice la palabra, vamos a leerlo, pero más adelantito, solo vamos a tomar como base qué era lo que Jesús decía. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así de sencillo. Entonces Él no vino a hablar de religión. Pero muchas personas piensan que Él vino a imponer una nueva religión. Ahora bien, hay otras personas, como te digo, todo lo divinizan. Incluso muchos que se dicen evangélicos o se han puesto ese nombre, han caído en el error de volverse místicos. He escuchado personas que dicen que si tú no oras, oye bien, yo no lo estoy diciendo, solo te estoy aclarando. Hay personas que predican que si tú no oras en el nombre de Jesús de Nazaret, entonces no estás pidiendo en el nombre correcto.
Y por ahí vamos a empezar. ¿Conoces tú el nombre de Dios? Pues en español le pusimos Jesús, pero su nombre no estaba en español. Las traducciones de la Biblia en español, la traducción española, mejor dicho, tradujo 4 letras a las que redujeron lo que Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés le pregunta cuál es tu nombre, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿En nombre de quién voy? Dios le respondió algo sencillo y dijo: yo soy el que soy. Entonces, la religión o los religiosos dispusieron: el nombre de Dios es yo soy el que soy. Pregunto, ¿ese es un nombre? Lo vamos a entender más adelante según lo que dice la Biblia, pero para que te des cuenta, entonces empezamos a hablar de que el nombre de Dios era así: yo soy el que soy. Otros le dicen el gran yo soy. Entonces viene la religión hebrea y lo simplifica en 4 letras: YHWH. La traducción española que usamos en la mayoría de iglesias cristianas lo tradujo Jehová. Ahora yo te quiero aclarar algo. Hay una ley semántica que dice que los nombres no tienen traducción. O sea que si te pusieron el nombre de John, tú no te llamas Juan. ¿Estás acá? Si tú te llamas Jorge, no eres George en inglés. No sé si me estoy explicando. Si te pusieron Jorge, eres Jorge aquí, en la China y en cualquier parte, porque tu nombre no tiene traducción. Sin embargo, nosotros todo lo hemos querido simplificar a nuestro idioma. Y entonces empezamos a caer en legalismos humanos, apartándonos de lo que realmente dice la Escritura, de lo que ha dicho Dios. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos la trajeron? ¿Cuántos la trajeron? Levanta tu Biblia. Di conmigo: esta es mi Biblia. Vamos, dilo: esta es mi Biblia. Y aquí está la palabra de Dios. Necesitamos retomar lo que dijo Dios y no lo que estamos diciendo por tradición o por religión. Tiempo atrás, el Señor me llamaba la atención y me decía: el problema con mis predicadores es que han dejado de predicar por revelación y se han dedicado a predicar por repetición. Entonces escuchamos algo en un lugar y simplemente le cambiamos unas cuantas palabras y ya le damos el sermón a la iglesia. Eso no es revelación, eso es repetición. Y por eso hemos adoptado muchas cosas y en su mayoría, mis amigos, son normas humanas. Quiero que me acompañes al libro del profeta Isaías, capítulo 45, verso 5. La versión 60 dice: yo soy el Señor y nadie más. ¿Puedes leer conmigo qué es lo que dice después del punto? Dice: no hay Dios. ¿No hay Dios? Mírame acá. Las primeras palabras dicen: yo soy ¿qué? ¿Qué te dije que le dijo a Moisés? Cuando Moisés le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿En nombre de quién voy a hablarle a los ancianos? Él le dijo: yo soy el que soy. Acá el Señor hablando dice: yo soy el Señor. No dice un Señor, dice el Señor, o sea, el único. El problema con nosotros los humanos es que hemos puesto un montón de dioses, pero con D minúscula.
Porque el único Dios verdadero es el que está hablando acá en la Biblia. No sé si escuchaste lo que te dije. El único Dios, el Dios verdadero, es el que habla a través de la Biblia. Y Él es el que está diciendo, yo soy el Señor. Esto fue exactamente lo que le dijo a Moisés. Yo soy el que soy. O sea, soy el único Dios. ¿En nombre de quién vas? En el nombre del único Dios. Ahora yo te pregunto, ¿ese es tu Dios? Porque los demás, fíjate que son una caricatura de Dios. ¿En cuántos han visto las caricaturas, los dibujos animados? ¿Es real lo que pasa en las caricaturas? Es una fantasía, ¿verdad? Pues igual son esos dioses. Y fíjate que Dios, a lo largo de la historia bíblica y aún en la actualidad, Dios sigue ridiculizando a los que se dicen Dios o a los que el ser humano les ha puesto el nombre de Dios. Recuerdan que a veces cantamos una canción que dice que Dios avergonzó a algunos dioses. Por ejemplo, a Dagón lo decapitó, dice. A la imagen de Dagón la decapitó y le voló las manos, ridiculizándolo, dice. A Baal, delante de todos sus profetas, lo ridiculizó porque Baal no pudo hacer descender fuego y el Señor sí. Ahora yo te pregunto, ¿es real tu Dios? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces nosotros decimos que creemos en ese Dios verdadero del que habla la Biblia. No te estoy hablando del que dice mi papá, el que dijo aquel pastor, no, del que habla la Biblia. Por eso te preguntaba que si habías traído tu Biblia. ¿A cuánto les gusta que Dios les hable? ¿A cuánto les gusta que Dios les hable? ¿Cada cuánto lees tu Biblia? ¿O por dónde crees que Dios te puede hablar? ¿No te dije que aquí está la palabra de Dios? Entonces, ¿qué necesitas hacer? Abrirla y leerla. Porque esa es la forma en cómo vas a entender que Dios te está hablando. No sé si estás acá todavía. Mucha gente ha entrado a congregaciones cristianas buscando a Dios, buscando una respuesta. Y entraron por la puerta de la salvación. Pero lamentablemente después de entrar por la puerta de la salvación, que es Cristo, se metieron a la religión evangélica. Y ahí se descompuso todo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la religión nos empieza a hacer un montón de restricciones humanas. Las que casi siempre son, como dice aquel dicho, el chompipe de la fiesta, son nuestras queridas damas. Que si se pinta, que es pecado. Que si se corta el pelo, que es pecado. Que si usa pantalón, que es pecado. Que si... ¿qué más dice? Bueno, tantas cosas. Dice que si usan joyas, que es pecado. También dice que si viene alguno de nuestros varones peludos, que es pecado. Que si viene algún varón con aretes, es pecado. ¿Eso dice la Biblia? No, realmente eso dice la Biblia. ¿Verdad que no? Se quedaron callados y serios todos, ¿ya vieron? Es que, fíjate pues cómo es el asunto. ¿Dios prohíbe que los hombres usen arete? Pregunto. Pastor, entonces usted nos está dando permiso. Yo no te estoy dando permiso ni te lo estoy quitando. Pregúntale a Dios, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? En la palabra. ¿Todavía estás acá? Te digo algo. Hay damas que no les gusta usar pantalones. Pero porque a ella no le guste, tiene que imponerle a las demás que no usen.
¿Ves? Me imagino que hay algunas chicas que les gusta ver a su pareja, su esposo, su novio, con el cabello bien recortado. Pero ¿y qué si a alguna de ellas le gusta tener un peludo? Pregunto, ¿hay pecado en eso? Pero ¿cuántas veces nosotros empezamos a poner esos estereotipos y quien está clasificando no es Dios, sino es el ser humano? Por eso te dije, ¿es real tu Dios? ¿O es un ídolo al que tú estás siguiendo pensando que es Dios? Es que a Dios no le gusta ese tipo de música, pastor. Ya le preguntaste. O sea, Dios fue el que te dijo, hijo mío, ese tipo de música no me gusta. ¿Eso te dijo? ¿O es porque a ti no te agrada y entonces dices a Dios no le gusta? ¿Aló? Qué calladitos estamos hoy. Necesitamos, mis amigos, regresar a la palabra y encontrar qué es lo que Dios quiere en realidad, qué es lo que Él está buscando. Porque el religioso busca su propia interpretación de la palabra, su interpretación personal. Es la persona que te dice, es que yo creo que ahí dice, es que la Biblia no es para que tú creas que ahí dice. La Biblia dice lo que dice. ¿Aló? Dice la palabra que la misma Biblia es la que se interpreta. Tú no tienes necesidad de estar tratando de averiguar, como me dijo en una ocasión una persona, yo sí le voy a destapar las patas al diablo. ¿A eso te mandó el Señor? No. Hay un mandato que debemos cumplir, que es ir por todo el mundo y predicar las buenas noticias de salvación. Y luego el Señor dijo que tenemos que ensanchar su reino. Entonces, entendiendo esto, mis amigos, es necesario que bajemos de la nube de la religión evangélica y pongamos los pies en la realidad del reino de Dios. ¿Te fijaste? No te dije la nube de gloria, no, la nube de la religión. Porque ¿cuántos líderes se han concretado? No hablo solamente de pastores, hablo de líderes, personas que tienen a su cargo otras personas dentro de las congregaciones. Se han concretado en que las hermanas vengan con la falda larga, que tengan el cuello largo, que estén de manga larga, con el cabello largo, aunque sigan con la lengua larga. Ahora, ¿qué es más pecado? Pregunto, ¿qué es más pecado? ¿Cómo te vistas o la murmuración? ¿Aló? Santiago, en su carta, habla sobre la lengua. Cuando en la palabra el apóstol Pablo habla que la mujer no use ropa de varón, fíjate que lo que las personas en nuestra actualidad, en nuestro contexto, en nuestra linda Guatemala, no han comprendido muchos es que cuando Pablo dijo que la mujer no use ropa de varón, los dos usaban falda, tanto el varón como la mujer. Ni siquiera existían los pantalones. Cuando un varón tenía que hacer un trabajo, esa es la acción de ceñirse los lomos. Como usaban falda, se ceñían los lomos eran el área de acá, se ponían un manto haciéndose un tipo de bermuda para no enseñar nada, entonces ya podían trabajar tranquilos. Eso era ceñirse los lomos. Imagínate. Sin embargo, en nuestro contexto, la religión dijo que el usar pantalón para la mujer es pecado porque es ropa de hombre.
¿Estás acá? Entonces, ¿qué hacemos con los varones de Escocia? Ellos usan falda. ¿Alguien conoce a nuestros hermanos de aquí arribita nada más, de Nahualá? ¿Sololá? Usan minifalda. No usan pantalón. Estos hermanos usan minifalda. Y así andan trabajando, su minifalda de ponchito, de cuadritos, y ahí andan. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ellos andan en pecado? ¿Te das cuenta que nosotros hemos metido a Dios o hemos pretendido meter a Dios en una cajita y decir, esto le gusta, esto no le gusta, esto quiere, esto no quiere? Y ni siquiera lo consultamos con la palabra. ¿Recuerdas que te dije que te van a mover el tapete hoy? Hablando de murmuración, ¿sabías que el chisme es como el terrorismo? El chismoso es un terrorista, igual que un terrorista. ¿Por qué? Porque el terrorista llega a un lugar donde hay gente, suelta una bomba y él se va tranquilo y la bomba hace una gran destrucción. Igual es el chismoso. Llega a un lugar donde hay mucha gente, suelta su bomba, que es su chisme, deja hecho una gran destrucción y se va tranquilamente. ¿Ves por qué se parece un chismoso a un terrorista? Digo conmigo, es necesario bajarme de la nube de la religión y poner los pies en la realidad del reino. Pregunto, ¿crees tú estar en el reino? El reino no es religión. ¿Cuántos creen que Dios es un viejito canado, barbudo, con un subordón, aburrido, que no le gusta que se rían? Muchos ese concepto tienen. Yo recuerdo que algún tiempo atrás, algunas personas le prohibían a uno reírse aquí adentro de la congregación. Ahora, el Dios del que me habla la Biblia, que es el Dios verdadero, dice que Él ha cambiado nuestro lamento en gozo, nuestro llanto en alegría, en baile, en danza. Ahora pregunto, ¿Dios es amargado? Porque yo no entendería entonces, si tenemos un Dios amargado, ¿por qué nos dio gozo? ¿Aló? Sería ridículo, ¿verdad? Ahora, si me da el gozo es porque Él es un Dios que genera gozo, es feliz. ¿O estará triste Dios? Si Él puso en ti la risa, ¿para qué es? Para que te rías, ¿no? Pero muchos piensan a su criterio, asumiendo que a Dios le gusta. Cuando yo te pregunto si tú realmente estás en el reino o crees estar en el reino, es porque en primer lugar nuestra vida empieza a reflejar eso. Tu vida, tus negocios, tu empresa, tu salud. ¿Cómo estás? Cuando tú te enfermas, ¿qué haces? Fíjate, pues por ahí empecemos. Cuando te enfermas, ¿qué haces? ¿Te quedas en casa si hay servicio o te vienes aunque estés enfermo a la reunión? ¿Qué haces? Aquí empecemos a comparar a qué Dios es el que servimos y en cuál creemos. Porque si es el verdadero Dios en el que tú crees, aún estando enfermo te vendrías a la reunión. ¿Por qué? Porque escrito está que por la llaga de Cristo Jesús yo ya fui sano. Ese es el Dios verdadero. Ahora, si tú crees en un Dios con D minúscula, entonces tú te quedas en tu casa porque estás enfermo. La palabra habla de los ídolos que hacen los seres humanos. Por las imágenes que hacen, dicen que tienen
ojos si no ven, oídos si no oyen, manos si no tocan, pies si no andan. El apóstol en un tiempo atrás, cuando él andaba en el ministerio musical, cantaba una canción que dice: algunos sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal, pero no oyen, no ven, no hablan. Como no andan, los tienen que cargar. Y luego dice: pero mi Dios tiene su trono ahí en el cielo, y es un Dios vivo el que escucha mi oración. No sé si es en ese Dios en el que tú estás confiando. ¿Cuántos se enferman acá? ¿Solo yo me enfermo? Bueno, qué bueno. ¿Alguna vez te has enfermado? ¿Qué has hecho cuando te enfermas y hay servicio? ¿Qué haces de verdad? No me respondas, pero tú sabes qué es lo que has hecho. Entonces por ahí empecemos a ver de verdad en quién estamos confiando. ¿Quién llega cansado de su trabajo en las tardes? Rendido. ¿Sí? El Señor conoce que voy cansado. No voy a ir al servicio porque el Señor sabe que vengo rendido, que mucho esfuerzo. Bueno, tú no has leído la palabra que dice que Él es el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ese es Dios el que yo te estoy hablando. Ahora, para. No, si ese es el Dios en el que tú confías, pues aún cansado, rendido, agotado, te tendrías que hacer presente para buscarle, para exaltarle junto con tus hermanos. Pero si no lo haces, entonces no es en ese que tú estás confiando, porque el único, oye bien, fíjate que el ser humano empezó la numeración desde el número 1. El 0 es incluir a Dios en la numeración. ¿Por qué? Porque el ser humano crea a partir de algo que ya existe. Puede hacer un mueble porque ya existía el árbol. En cambio Dios no. Dios empieza de 0. De lo que no existe. Por eso es que Él dice: yo soy el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cuántos se acuerdan de las tablas de multiplicar? 1 por 1. Vamos, ayúdenme. 1 por 1. 1 por 2. 2. 3 por 5. 15. 10 por 0. 10 por 0. 0, ¿verdad? Esas son nuestras matemáticas. Las de Dios no. Él es el único que multiplica de 0. Y Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Para cuándo quieres a Dios? ¿Para el tiempo de necesidad? ¿Para la angustia? ¿Para cuando te mueras? ¿O para platicar con Él? Uno en las redes sociales lee cada bobada. A veces he visto yo publicaciones que dicen ahí: alguien por ahí para platicar. Y digo yo: ahí está Dios. ¿Qué onda con la gente, pues? En el Face se ponen a escribirle sus oraciones a Dios, en lugar de doblar sus rodillas y ponerse a platicar con el Rey de Reyes. ¿Es real tu Dios? ¿O ya te volviste algo místico?
¿Dónde está esa gente emprendedora, trabajadora, empresaria? ¿Dónde están? ¿Sus propios jefes dónde están? Ustedes son sus propios jefes. ¿En quién confían? ¿En qué Dios? ¿En el Dios de verdad, el con D mayúscula? ¿O en el Dios que se llama clientes? Ah, es que hoy es día de venta, pastor. Pero es que va a haber servicio. Pero es que no puedo cerrar porque es el mejor día de venta. O sea, mi amigo, ¿quién es tu Dios entonces? ¿Aló? Y esto no solo va para los empresarios, los comerciantes, no. También para los que tienen un empleador, un patrón. Alguien me dirá, pero fíjese, pastor, que yo no puedo salir más temprano porque mi horario de trabajo. Fíjate que hay muchas formas. ¿Cuántos conocen que existe algo que se llama horas extras? Sí, hay horas extras. O sea que son horas de trabajo después del horario normal o antes del horario normal. Entonces, si tú de verdad quisieras servir al Señor, ni siquiera el horario de trabajo te tendría que ser estorbo, porque nada que te costaría hablar con tu jefe, ponerte de acuerdo y decirle algo como esto, por ejemplo, mire, fíjese que yo necesito que me dé permiso en tal horario, tal día. Entonces, yo no quiero robarle tiempo ni robarle dinero. Le voy a hacer horas extra y no me las pague. ¿Aló? ¿Pero cuándo lo haces? ¿Cuántas veces nos ponemos nosotros antes que el Señor? Nuestra comodidad, nuestra salud, que si está lloviendo o no está lloviendo. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos antes que Dios? Y la definición para ídolo es todo aquello que pretende competir con Dios. Llámese como se llame. Aunque sean tus hijos, tu esposo, tu trabajo, tu empresa, tu negocio, tu esposa, tu salud, tú mismo. Lamentablemente hemos dispuesto a interpretar nosotros la Biblia a nuestro sabor y antojo, a nuestra conveniencia. Incluso dijo un líder religioso que la interpretación de la Biblia, oye bien, qué ridículo esto que dijo, la interpretación de la Biblia solamente es válida cuando es fiel a la enseñanza y a la tradición de la iglesia que él representa. De ahí para allá no es válida, dice él. Solo como ellos la quieran interpretar. Pero la palabra de Dios nos enseña algo diferente. La iglesia no es la que determina lo que enseña la Biblia, sino es la Biblia la que determina lo que enseña la iglesia. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar nosotros? Solo lo que dijo Dios, no nuestros gustos, no nuestros antojos, no algo que a nosotros o nosotros querramos manipular. Acompáñame a leer el Evangelio según Mateo, capítulo 4, verso 17. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús? Arrepentíos porque la religión evangélica ha llegado, dijo. ¿Qué venía anunciando él? El reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Te voy a leer la traducción literal del griego. Dice el mismo verso, dice la palabra: desde entonces comenzó el Jesús estar proclamando y estar diciendo: estén cambiando de disposición mental, se ha acercado porque el reino de los cielos. Esa es la traducción literal, sin poner en orden las palabras. La palabra arrepentíos no tiene nada que ver con religión. La palabra arrepentíos, de donde se tradujo arrepentíos, es la palabra griega metanoia. Y metanoia quiere decir cambiar de mente. ¿Cambiar qué? Entonces, mi amigo, cuando dice la palabra que nos tenemos que arrepentir, no es lo que nos enseñó la religión, que el arrepentirse es sentir dolor y pesar por lo malo que hemos hecho. Es sentir tristeza por los pecados que hemos cometido. Eso nos enseñaron en la religión, que era arrepentirse. Pero legalmente arrepentirse quiere decir cambiar de forma de pensar. O sea, te vas a arrepentir, y según el diccionario, fíjate que cómo es el asunto. Dice el diccionario que arrepentimiento es del verbo arrepentir. Viene del francés repentir y del latín poenitere, que quiere decir no volverlo a hacer, cambiar de opinión, dejar de ser consecuente con un compromiso. No dice sentir dolor ni pesar. Dice cambiar tu forma de, vamos, ayúdame, cambiar tu forma de pensar. Entonces, cuando Jesús viene y les dice arrepentíos, pregunto, ¿a quiénes les estaba hablando? ¿A los que no conocían de las Escrituras? No, le estaba hablando a todo el pueblo, le estaba hablando a la gente que también conocía de las Escrituras. A todos los religiosos de su época les decía: arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso te leí la traducción literal del griego, que dice: estén cambiando de disposición mental. Arrepentirse no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con la psicología. ¿Por qué? Con el psique, con la mente. Por eso es que el apóstol Pablo más adelante enseña que seamos renovados en nuestro entendimiento, que seamos transformados en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es lo que necesitamos hacernos? ¿Cuál es el arrepentimiento? Cambiar nuestra forma de pensar. Porque cuando cambiamos nuestra forma de pensar, entonces podemos empezar a conocer un poco a Dios. Si no, no hay forma de conocerlo. Cuando tú decidiste formar parte de una congregación que te dijeron: repita esta oración, acompáñeme al frente. Algunos no pasaron, otros pasaron, unos levantaron la mano, otros oraron por ellos. Pregunto, ¿ahí te arrepentiste? No. Ahí tomaste la decisión de empezar a buscar de Dios. Pero el arrepentimiento, mis amigos, es algo continuo. O sea, cambiar nuestra forma de pensar es algo continuo. Entonces, ¿es real tu Dios en ese en el que piensas? ¿Todavía estás acá? ¿O te quedó la idea del Dios de la religión que dice que está en el cielo y se olvidó de los que están en la tierra? Y que los que están en la tierra, que miren cómo salen, porque el diablo es el que tiene el control. ¿En ese es el que estás creyendo? ¿O estás creyendo en el Dios que dice la Biblia
que es el que está posicionado sobre todo principado, potestad, y toda autoridad le ha sido conferida y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿En quién estás confiando? ¿Sabes por qué te pregunto eso? Y el Señor me ha recalcado mucho eso de que te pregunte, ¿es real tu Dios? Yo conozco del Evangelio desde niño. Nací en un hogar cristiano. Soy en este cargo que el Señor me ha permitido estar, soy cuarta generación. O sea, bisabuelo, abuelo, padre y yo hemos sido pastores. Eso es por misericordia del Señor. Pero aún así, llegó un momento en el que yo llegué a creer en el Dios de la religión. Y dejé de creer en el Dios de la Biblia, o sea, ya no lo entendí. Y entonces me sucedió como le pasa a mucha gente que dice que le pide a Dios, según ellos, al Dios verdadero, pero es a un Dios de fantasía. Y le piden y no les contesta. ¿Y sabes qué dice esta gente cuando Dios no les contesta, según ellos? Ya sabía que no me iba a contestar. Es que a mí no me responde. Pues sí que le va a responder. Te dije en la canción, tienen oídos pero no oye. Pero el Dios vivo, ese ni siquiera tienes que hablar. Él conoce los pensamientos antes de que salgan a tu boca. Él ya conoce la intención de tu corazón. Imagínate, ese es el Dios verdadero. Pero claro, que a Él le gusta que le hablen. ¿Por qué? Porque a Él le gusta, mis amigos, que nosotros reconozcamos nuestros errores, que seamos honestos para empezar. ¿O qué crees tú por qué es que Dios dice que confesemos nuestros pecados? ¿Por qué? ¿Crees tú que porque Él no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Si vio cuando cometiste el pecado, Él estaba presente, aunque tú te fuiste a esconder donde fuera, ahí estaba presente Dios viendo. Pero ¿por qué tú lo tienes que confesar? Porque Dios quiere que tú seas honesto para empezar y aprendas a reconocer, que no hagas lo mismo que hizo Adán, que lo que hizo Eva. ¿Qué te pasó, Adán? La mujer que me diste. ¿Qué pasó, Eva? La serpiente, Señor. ¿Aló? Entonces, cuando nosotros reconocemos y le decimos al Señor, perdóname porque fallé en esto y el otro, aquí o allá, no es porque Dios no lo sepa, es por nuestra propia liberación que necesitamos hacerlo. ¿Cuántos fallaron hoy? ¿Ya lo hayas reconocido? Antes de que yo te preguntara, no me contestes. Pero ¿cuántas veces, mi amigo, tenemos que reconocer esto? ¿Cuántas veces nos vamos a la cama dando por sentado que nos vamos a levantar al día siguiente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy pocas veces te vas a la cama diciendo, bueno, Señor, por si no despierto acá, despierto allá contigo. Eso casi nadie, casi nunca lo hace. Por eso te digo, damos por sentado que mañana vamos a amanecer vivos y que voy a hacer esto, el otro, voy a ir, Y ya le preguntaste al rey. No, solo lo damos por hecho. Y por eso mismo a veces nos olvidamos de decirle como mínimo, gracias por el día que me diste, Padre. Gracias porque aunque te fallé en el día, en esto, en el otro, Señor, mira estos malos pensamientos que tuve. Es que me cae mal ese fulano, Señor. ¿Se lo dices así?
Es raro cuando la gente se acerca a Dios así, con esa sinceridad. Casi siempre llegamos así todos religiosotes. Oh, Padre Celestial. ¿Qué onda creen? O sea, ¿cuántos son padres acá? ¿Papás o mamás? Una vez mi papá me dijo, yo me llamo Isaías y soy tu papá, no soy tu pa, me dijo. Bueno, pa, le dije yo. Y hasta la fecha le sigo diciendo, pa. Pero eso es en confianza, obviamente en el público, no. Hasta ahorita que se enteraron ustedes, pero yo no tengo que hacerle reverencias cuando llego a hablar con él. ¿Cómo crees que te tienes que acercar con tu mero padre? ¿Quién es tu mero padre? ¿Quién es tu mero padre? ¿No es Dios? Entonces, no sería con el que más confianza deberías de tener. Mire, Padre lindo, tú sabes que te fallé, que la regué, que me pasé en todo, que me diste la oportunidad en el día, tus misericordias, y otra vez volvió a meter la pata, Señor. ¿Ninguno metió la pata hoy? Una no, las dos. ¿Qué hace la mayoría de gente cuando le falla a Dios? ¿Qué hace? La religión le dijo, eres indigno, eres un pecador, te vas a ir al infierno. ¿Qué hace la gente entonces? Alejarse. En lugar de buscar a Dios, se aleja. ¿No han leído que el verdadero Dios dice, venid y estemos a cuentas? Si tus pecados fueron negros, si tus pecados fueron rojos, ¿qué está diciendo? No importa de qué color le pongas al pecado que cometiste, si te arrepientes, si cambias tu forma de pensar, yo estoy dispuesto a lavar tus pecados y a que dejemos las cuentas a cero y no me debes nada. ¿Cómo la ves? ¿Pero qué dice la religión? No. ¿Usted pecó? Sí. Oh, vamos a ponerle uno sus 3 años de disciplina. ¿Ya te diste cuenta que en esta casa hace muchos años que no se ponen disciplinas? ¿Por qué? ¿Quién es el papá de la casa? Es Dios, no es el pastor. ¿El pastor peca? También falla. ¿Mete la pata? Sí, mete la pata también. ¿Es ser humano? ¿No sabías tú que es ser humano? No vuela. Entonces, ¿quién es el único que puede corregir en la casa? ¿Quién es el único? El padre. ¿Qué hace el pastor? Nada más referirlos con papá. Y entonces el Señor se encargará, ¿por qué? ¿Sí o no? La religión nos enseñó a marginar a los pecadores, a verlos de lejos, a no contaminarnos con ellos. ¿Qué nos enseña Dios? La palabra dice, cuando alguno de ustedes ha pecado, ustedes que son más espirituales que el pecadorazo ese, ayúdenlo, fortalezcanlo, edifíquenlo. Pero ¿qué hace la iglesia evangélica? Marginarlo, criticarlo, leñasearlo y ridiculizarlo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no estamos sintonizados con el mismo Dios de la Biblia? Por eso te dije, mi amigo, que es necesario que nos bajemos de la nube evangélica, de la religión evangélica, y pongamos los pies firmes en el reino de los cielos. Aunque no digas amén. Dice la palabra,
muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes es perfecto, mis amigos? No, yo peor. No soy perfecto. ¿Quién es el único perfecto? Es Dios. Pero Él me va a escoger por ser perfecto o por reconocer que soy pecador. Jesús puso un ejemplo con la oración. Les dijo a sus discípulos, ustedes cuando vayan a orar, dijo, no hagan como hacen los religiosos, que ellos se paran en público, se ponen de pie y oran en voz alta para que los escuche la gente. Y les puso el ejemplo de que fueron dos al templo a orar. Por un lado un religioso, por el otro lado un pecadorazo. Y dice que el religioso le decía, Padre, gracias te doy porque no soy como ese pecador. Y el pecador ni siquiera se atrevía a levantar la cara y les decía, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Jesús les dijo, el pecadorazo, como se había arrepentido, salió justificado. ¿Y el otro? El otro no. Entonces, ¿de qué te sirve una religión? ¿Te acerca a Dios? No, amigos, el único camino a Dios es Cristo Jesús. Te decía que a pesar de haber nacido yo en un hogar cristiano, llegué a un momento de mi vida que dejé de creer en Dios. Así como lo ves. Me consideraba ateo. Me hablaban de Dios y decía, Dios. Pero en su infinita misericordia, el verdadero Dios dijo, te voy a demostrar que sí hay un verdadero Dios. Y dejó que tocara fondo, que me revolcara allá donde están los cerdos. Y de ahí me mostró que sí existe un verdadero Dios. Por esa razón, mis amigos, es que les digo, hay una diferencia. Y hay mucha gente cristiana que empezó bien buscando a Dios, pero luego se torció en el camino y empezó a seguir simplemente una religión. Y eso los apartó de Dios. Y entonces empieza la frustración de los religiosos que le piden a Dios y Dios no les oye. Y ese que acaba de empezar, ¿cómo lo usa Dios? Y a mí que tengo cuánto tiempo, no sé si has escuchado eso. ¿Qué es lo que sucede? Nos extraviamos del camino. Pero necesitamos entender nuevamente del Dios que nos habla la Biblia, es el verdadero Dios. El Señor no le dijo a Moisés, yo me llamo Jehová, no me llamo Yahvé. No le dijo eso, le dijo, yo soy Dios, punto. No hay otro. En Isaías lo confirman. Yo soy el Señor, dice. Ya. No hay más. ¿En qué Dios es que tú estás confiando? Porque hay mucha gente que se deja llevar por el Dios de las emociones. Ay, hoy sí se sintió el Señor en el culto, pastor. Si tú no lo sientes es porque no estás conectado con Él. Que ahora te emocionaste por lo que cantamos, ese es un rollo completamente diferente. ¿Aló? Ay, es que esa música sí tiene unción. No, la música no tiene unción. La unción puede estar en ti. ¿Estás acá? Pero hay mucha gente que a eso viene, a ver qué siente.
Y cuando no siente, ay, hoy no se sintió al Señor, hoy no estuvo el Señor. Y entonces ¿en dónde andaba? No hemos leído que nosotros estamos en la presencia de Él y Él habita en nosotros. ¿No dice eso la Biblia? Entonces, ¿por qué es que no lo sentimos? A lo mejor porque no estamos sintonizados con el verdadero Dios. Porque Dios no solamente toca tus emociones. Cuando la gente llega a las congregaciones por emoción, por eso mismo se va, por emoción. ¿Sabes por qué se retira la gente de las congregaciones? Por emoción. Se van o por lo que dicen del pastor, o se van por lo que hacen los miembros. Por esas dos razones es que se van. ¿Y qué es eso? Emoción. Porque si hubieran llegado por determinación de buscar a Dios, digan lo que digan del pastor, hagan lo que hagan los miembros, ellos seguirían constantes porque están buscando al verdadero Dios. Si quieres hacer la prueba, pregúntale a esas personas que se retiran de las congregaciones, que andan cambiando de iglesias. Pregúntales. Pregúntales. ¿Por qué se fue de esa iglesia usted? Pregúntales. Si de verdad estuvieran buscando de Dios, jamás se moverían del lugar. Así de simple. Porque Dios no es un Dios de emociones. Dios, claro que se hace sentir, puede tocar tus emociones, pero a Él le interesa transformar tu forma de pensar. Eso es lo que a Él le interesa. Por eso es que Jesús venía enseñando: arrepentíos, cambien su manera de pensar. Pregunto, ¿tú ya te arrepentiste? Di conmigo, necesitamos salir de la religión y meternos en el reino. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor? De la gloria.